Bien, entonces la clase del día martes empezamos a ver que un modelo de regresión no únicamente tiene dos variables, sino que puede tener 3, 4, 5 o n variables. Y entonces vimos que la manera de calcularlo es básicamente la misma. Seguimos usando mínimos cuadrados ordinarios porque mantenemos las mismas propiedades estadísticas que cuando usábamos dos variables. Entonces, lo único que cambia en realidad es la forma de interpretar, porque ahora, como tienes 3 variables, 4 variables o n variables, al tomar un beta, tienes que considerar que los otros betas se mantienen constantes, es decir, ceteris paribus. De ahí mantienes todas las propiedades que hemos visto, mantienes la misma sesgadez, mantienes consistencia, eficiencia, etc. Y se cumplen también todos los supuestos que vemos de los Markov. Se cumplen todos los supuestos de endogeneidad, de homocedasticidad, de no autocorrelación, no colinealidad, etc. Bien, entonces lo que tenemos que ver es simplemente cómo aplicarlo en R. Y la aplicación es simple, únicamente es añadir una nueva variable y el resto sigues interpretando de la misma manera. Es decir, sigues interpretando los test de la misma manera, la prueba F, la prueba T, puedes hacer una prueba chi cuadrada, es exactamente lo mismo, sino que vas aumentando más variables. Ahora, ¿cuál es el truco acá? El truco es que a medida que tú vas incrementando más variables, tienes que tener mucho cuidado, porque incrementar más variables implica que cada vez se vuelve menos eficiente tu modelo. Cada vez tiene más varianza tu modelo. ¿Y por qué? Justamente vimos porque el R cuadrado influye en la varianza de los betas. Y por lo tanto, a medida que tú vas metiendo más variables en el modelo, la varianza del beta se va ampliando cada vez más y entonces tu estimación cada vez va siendo menos eficiente. Bien, y entonces les dije que lo ideal sería tomar ni muchas variables ni pocas variables. Y eso estamos hablando más o menos de entre 3 a 5 variables máximo. Pero obviamente va a depender del caso. Por ejemplo, si estás analizando el PIB, obviamente tienes que incluir todas las variables que están dentro del PIB. Entonces, sí o sí tienes que meterlas. O tienes que ver lo que te dice la teoría. Entonces, si la teoría te dice que el producto marginal de consumo se basa en dos variables, tienes que hacer ese modelo en base a esas dos variables. A menos que quieras refutarlo y que quieras mostrar tu teoría. Bien. Entonces, hagamos los ejercicios prácticos que se hizo en la teoría. Entonces, seguimos usando la librería de Gujarati y vamos a hacer la tabla 6.4 que contiene los datos de mortalidad infantil que están en inglés, ya más abajo lo cambiamos de nombre. Entonces vemos la estructura de esta base de datos, básicamente están como factores, entonces los convertimos en variables numéricas y les cambiamos el nombre para que estén de acuerdo a lo que nosotros planteamos en la teoría. Bien, entonces tenemos esta base de datos. Tenemos mortalidad infantil, la tasa de alfabetización de las mujeres, el PIB per cápita y esta tasa de algo que no me acuerdo. Supongo que es algo de respecto a fumar. Bien, entonces para hacer la regresión, primero lo que vamos a hacer es la demostración de que estamos haciendo regresiones parciales. ¿Y qué significaba esto? De que cuando tú metes 3, 4, 5 variables o n variables al modelo, al momento en que tú tienes un resultado en R, lo que estás
encontrando son resultados parciales o regresiones parciales. ¿Qué significa eso? Que estás manteniendo lo demás constante. Bien. Y entonces para eso te dije que tendríamos que hacer 3 regresiones. La primera regresión la vamos a hacer entre la mortalidad infantil y la tasa de alfabetización de las mujeres. Bien. De aquí, lo que estoy haciendo es esto. Estoy haciendo la mortalidad infantil respecto a TAM. Cuando yo hago una regresión, yo estoy obteniendo la relación entre esta variable y esta variable. ¿A través de qué? A través del beta. El beta es el que me está diciendo cuál es la relación entre esto y entre esto. Pero además yo sé que aquí hay un término de error. Y entonces, todo lo que no está, todo lo que no tiene relación entre estas dos variables, se va a ir acá, se va a ir al término de error. Entonces, cuando yo hago esta regresión, mortalidad infantil versus la tasa de alfabetización de las mujeres, y yo digo, no me interesa cuál es el beta, sino que me interesa el mu, me interesa el error. Estoy tomando lo que no está explicado por esta relación entre TAM y entre mortalidad infantil. Ese es justamente el nombre del residuo. Y lo mismo vamos a hacer con respecto a PIB. Nos vamos a tomar el PIB per cápita y lo vamos a relacionar con TAM. De nuevo, acá lo que tú tienes es un beta que tiene la relación entre estas dos variables, entre TAM y entre PIB. Pero a mí no me interesa esa relación, me interesa lo que quedó de esa relación. Este muy justamente es el residuo de lo que quedó de esa regresión, de lo que quedó de esa relación. Y entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es tomar este mu i1 y este mu i2 y hacer una regresión entre estos. ¿Y eso qué significa? Que lo que estoy tratando de obtener es el efecto neto del PIB per cápita sobre mortalidad infantil. Este efecto quiero. Entonces, si tú te das cuenta acá arriba, al hacer esta relación, en el lado de las X está TAM. Y por lo tanto, en la primera regresión, yo eliminé el efecto de TAM en la mortalidad infantil. Y eso se guardó en el muy I1. Y en la segunda regresión, de igual manera, yo eliminé el efecto de PIF respecto a TAM y lo que me quedó está en mu2. Por tanto, al hacer la regresión entre mu1 y mu2, lo que estoy obteniendo es esto. Es el efecto neto de pi per cápita respecto a mí. Y entonces a estos residuos de acá se les denomina como purificados. ¿Por qué purificados? Porque, como su nombre lo dice, están purificados de esta relación de TAM. Es decir, eliminamos el efecto del TAM en mí, luego eliminamos el efecto del TAM en PIB
y luego les comparamos a los dos que están purificados. ¿Para qué? Para obtener el efecto real entre estas dos variables sin que influya TAM. Entonces, lo mismo podrías hacer si en cambio ahora tú quieres hacer cuál sería el efecto neto entre TAM y mortalidad infantil. De nuevo tendrías que hacer las 3 regresiones. Obviamente lo que va a cambiar son los factores de acá, pero tendrías que hacer el mismo efecto. 2 regresiones para obtener los residuos y la tercera regresión para ya obtener el valor purificado. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, básicamente es lo que estamos haciendo, es esto. Vamos acá. Entonces hacemos la primera regresión entre mortalidad infantil y TAM y obtenemos los residuos. Acuérdate que el residuo básicamente es el Y menos el Y-GOR. Esto es el residuo. Entonces, yo puedo obtenerlo de esta manera, únicamente obteniendo los residuos del modelo, o yo puedo obtenerlo de esta manera, donde esto es y donde esto es Y-GOR. Estoy restándolos y obtengo el residuo. ¿Ok? Bien, entonces, si comparamos esto y esto, en teoría deben ser igual. Y son igual, ¿no? 47, 42, 47, 42, etc. Son 64 errores que obtuve. Luego, hacemos la segunda regresión entre PIF y TAM. De nuevo, obtenemos los residuos de esta manera o de esta otra manera, que me debe dar exactamente lo mismo. Y hacemos la tercera regresión, que es la regresión entre los errores. Y mira, aquí, a pesar de que R te da un intercepto, en realidad esto no debe existir. Y de hecho no existe. Por eso R mismo te dice que esto tiene una probabilidad de 1. Y por eso en la teoría yo te dije que al momento de que hacemos la tercera regresión, no se le debe tomar, más bien dicho, se elimina el intercepto. Y justamente aquí te está mostrando que se eliminó el intercepto. Que este valor es estadísticamente cero. Entonces, básicamente la tercera regresión es esto. Es únicamente el beta, que es lo que me interesa. ¿Cuál es ese beta? Es el beta de acá. Y lo que me está diciendo es cuál es la relación entre PIB per cápita y la mortalidad infantil. Evidentemente es negativo, significa que a medida que se incrementa la mortalidad infantil, el PIB obviamente es opuesto. Entonces, tiene consistencia económica, digámoslo así.
Bien, ahora hacemos el modelo completo, es decir, mortalidad infantil respecto a PIB y respecto a TAM. Entonces, si tú te das cuenta, este valor que obtuvimos al hacer los residuos me da un beta de menos 0.005. Y acá abajo yo hice el modelo completo, mortalidad infantil versus PIB y versus TAM. Y mira, entonces acá obtuve el valor de acá. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que cuando tú haces una regresión con, en este caso con dos variables, lo que te está dando es el efecto parcial. El efecto que obtuvimos al hacer estos tres pasos para obtener el efecto real entre PIB y mortalidad infantil. Y por eso te decía que, aunque este es un proceso tedioso, la idea es que entiendas que al momento en que hacemos esta regresión, R nos está dando efectos parciales, no nos está dando efectos totales. Y de nuevo, un efecto parcial significaría que estás manteniendo el resto de variables constantes. Bien. Entonces, corroboramos lo que planteamos de un inicio, de que nos da efectos parciales. Bien. Luego vimos que podía existir lo que se conoce como sesgo de especificación. Y es cuando tú obviaste o malintencionadamente dejaste una variable al lado o afuera del modelo, cuando en realidad esa variable debía estar dentro del modelo. Entonces, en este caso, este es nuestro modelo. Mortalidad infantil versus PIB versus la tasa de afectación. ¿Qué pasa si es que no metemos las dos variables, sino que metemos solo una? Entonces, ¿qué pasa si hacemos mortalidad infantil con PIB? Y luego, ¿qué pasa si hacemos mortalidad infantil con TAM? ¿Cuáles son las diferencias? Bien, entonces, este es el modelo real, digámoslo así. Obviamente tienes tres betas, el intercepto, el beta del PIB y el beta del TAM. Este es el segundo modelo, que solo está PIB, y este es el tercer modelo, que solo está TAM. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Evidentemente, los interceptos son distintos el primero con el segundo. El tercero se parece en algo al primero. Los betas evidentemente son diferentes. Este se parece en algo a este. Y aquí ya me está diciendo algo. Si tú te das cuenta, cuando hice el modelo completo, esto se parece a esto. Y esto se parece a esto. No perfectamente, pero se parece. Y entonces, únicamente con esta tabla, ya te está diciendo que la variable que tiene mayor representatividad aquí es TAM. Si hacemos lo mismo con PIB per cápita, esta variable no se parece en nada a esta variable. Y si quieres un poco ir corroborando esto,
podrías obtener correlaciones. Sí, perdón. ¿Cómo se llama? Tabla 6. Ok, la correlación entre estas dos variables es 0.81 entre mortalidad infantil y TAM. ¿Cuál es la correlación con PIB? Es de 0.40. Y es entonces justamente lo que les dije hace un momento, de que evidentemente muestra que la relación entre estas variables es más fuerte para mortalidad infantil que para PIB. Si quieres puedes graficarlos, te va a dar exactamente lo mismo, pero aquí ya te puedes ir dando cuenta. Bien, entonces el resumen es básicamente que cuando tú haces o cuando cometes el sesgo de especificación, lo que estás provocando es que obtengas estimadores de los betas que son distintos a los verdaderos. Y eso significa entonces que si tú quieres hacer un modelo, por ejemplo, de gasto en educación, tienes que incluir las variables correctas y necesarias dentro del modelo. Si tú te olvidaste una variable muy importante, estarías cometiendo justamente este sesgo de especificación. Y de nuevo, la pregunta es cómo saber que no estoy cometiendo un error de especificación. Pues tendrías que basarte en los resultados de la regresión. Tienes que ver si es que tus variables son estadísticamente significativas, tienes que ver si el R cuadrado es medianamente grande y tienes que hacer pruebas F para verificar si tus variables en realidad sirven para ese modelo. Entonces, también les dije que tú puedes comparar usando el R cuadrado. Siempre y cuando tengas el mismo tamaño de la muestra y estés usando la misma variable dependiente. Entonces, en este caso, para estos tres modelos, estoy usando la misma variable dependiente. Y para estos tres modelos, estoy usando el mismo número de variables. En este caso son 64. Entonces, significa que puedo compararlos mediante el R cuadrado. Y entonces, únicamente obtengo el R cuadrado y el número de variables de cada uno de estos modelos. Y lo que nos dice la teoría del R cuadrado es que mientras sea más grande significa que el modelo tiene mejor ajuste, es decir, tus variables están señalando que su variación depende de la variable dependiente. Por lo tanto, mientras más grande sea el R cuadrado, se supone que mejor ajuste tiene tu modelo. Pero aquí entra ese problema de construcción que tiene el R cuadrado. Y entonces te mostré que a medida que tú vas ingresando más variables en el R cuadrado tiende a incrementarse. ¿Sí? Entonces tiene una forma de esta manera. Siempre va a pasar esto.
No es en estos modelos. Siempre te va a pasar exactamente el mismo problema. A medida que tú incrementes el número de variables del modelo, el R cuadrado va a tender a incrementarse. Y por eso te dije que este es un indicador mentiroso. Porque te puede estar mostrando que tienes un R cuadrado de un 90%. Pero es porque metiste 10 variables en el modelo. ¿Ok? Entonces, por eso conversamos de que en realidad lo que deberían usar es el R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado toma en consideración los grados de libertad y por lo tanto les dije que el R cuadrado ajustado siempre va a ser menor que el R cuadrado. Aunque toma en consideración los grados de libertad, por construcción igual tiende a incrementarse a medida que se incrementa el número de variables, pero en menor magnitud. Entonces, basándonos en el concepto de R cuadrado, se supondría que este modelo es el mejor, porque tiene un R cuadrado de 70%, seguido de este modelo de acá, que tendría un 66%. Y de nuevo, únicamente con estas dos variables, puedes concluir lo que concluimos hace un momento, que la variable TAM tiene mucha relevancia al momento de hacer el modelo, al momento de explicar la mortalidad infantil. Lo cual es interesante porque uno pensaría que el PIB per cápita es el indicador más importante para determinar la mortalidad infantil. Pero las regresiones te dicen lo contrario. Te dicen que la tasa de alfabetización de las mujeres es la variable más importante para controlar la mortalidad infantil, basado únicamente en esta percepción del R cuadrado, ¿no? Si ya queremos ser más técnicos, deberíamos ver la significancia estadística de cada uno para ver cuál tiene mayor efecto. Bien, y por último, lo que te dice es, le incrementé esta nueva variable, TFT, únicamente para que vean qué pasa con el R cuadrado. Entonces ahora tengo un modelo con 3 variables acá. Entonces, por construcción, el R cuadrado se incrementa. Entonces, mira, acá eran con 2 variables era 70%. Ahora con 3 variables es 74%. ¿Ok? Bien. Luego usamos la tabla 7.1. La tabla 7.1 tiene datos respecto a la demanda de café. Entonces tienes la demanda, lo que consumen al día, y el precio por años en Estados Unidos. Y entonces vamos a hacer una regresión simplemente entre la demanda y el precio. Y obtenemos el resultado. Vemos que es estadísticamente significativo. El precio tiene un signo negativo. Por lo tanto es correcto. Te está cumpliendo con la ley de demanda. Te está diciendo que a medida que se incrementa el precio, la demanda decrece y eh, lo opuesto también. Y luego hacemos un modelo con logaritmos. Y veamos qué pasa. Si hacemos un modelo con logaritmos, acá no tenía, bueno, tenía significancia estadística, pero no tanto como acá.
Entonces, esto ya lo vimos. Vimos que aplicar logaritmos lo que implica es que reduces el tamaño de las variables y por lo tanto puedes obtener mayor significancia estadística. Controlas heterozasticidad y controlas escala. Pero la idea aquí es que tengo dos modelos. El primer modelo es mi demanda respecto al precio. Y mi segundo modelo es el logaritmo de la demanda respecto al logaritmo del precio. Y entonces la pregunta es, ¿puedo comparar el 1 con el 2? Obviamente tienen diferentes escalas. Tienen diferentes betas. Tienen diferente R cuadrado. ¿Podré compararlos? Si lo pensamos como antes, que hablábamos del R cuadrado, les dije que para que puedan comparar a través del R cuadrado deben tener la misma variable dependiente. En este caso sí la tienen, pero acá está en otra escala. Y deben tener el mismo número de variables, que en este caso son 11. Entonces, lo único que me falla es esto, que no están en la misma escala. Y por lo tanto, yo les dije que si no se cumple esto, no puedes compararlos mediante el R cuadrado. Lo que no les dije es que tú puedes hacer una transformación de este modelo para convertirlo, o más bien dicho, para volverlo a la forma lineal. Si tú te das cuenta, esto está en una forma lineal o de nivel. Y esto obviamente está en un modelo log-log. Lo que yo quiero, obviamente, es quitar este logaritmo. ¿Y cómo quito el logaritmo? ¿Cómo convierto o cómo le quito el logaritmo de esta ecuación número 2? Aplicando el antilogaritmo. Es decir, elevando a un exponencial. Pero no de esta manera, sino ya cuando hice el modelo, ahí voy a aplicar antilogaritmo a los betas. Y voy a construir esta nueva y estimada, digamos que modificada. Con esto voy a construir el R cuadrado para este modelo modificado. Y ahora sí puedo comparar este R cuadrado con este R cuadrado de acá. ¿Por qué? Porque ya están en la misma escala de nuevo. ¿Okay? Entonces, yo ya obtuve los resultados de la regresión al logaritmo. Eso está en esta regresión 8. Y lo que busco es obtener el antilogaritmo del y-gorro. ¿Cómo lo hago? Aplicando exponencial a los y estimados.
Entonces, aquí obtuve mi modelo y tenía mis y estimados. Pero estos estaban en esta escala. Yo quiero cambiarles de esta escala y por eso aplico exponencial. Con eso obtengo este y estimado modificado. Luego, lo que tengo que hacer es restarle a su media. Entonces voy a hacer este y estimado modificado menos el y estimado modificado par. Con el y verdadero, también le resto su media para obtener este y en desviación. Y acá también voy a obtener el y en desviación modificado. Y una vez que tengo esto y tengo esto, puedo calcular el R cuadrado. Entonces, calculo el R cuadrado usando estos factores. Y acá tengo la sumatoria del y en desviación por el y modificado estimado. Todo esto elevado al cuadrado y dividido para la sumatoria del y al cuadrado por la sumatoria del y modificado al cuadrado. Entonces, de esta manera se calcula el R cuadrado. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice básicamente es obtener una transformación de mi modelo que estaba en logaritmos y lo que hice es volverlo a nivel. Y ahora sí, en nivel puedo calcular el R cuadrado y puedo compararles. Y entonces el R cuadrado me da 0.7186. Y el R cuadrado de acá me dio 0.6628. Entonces, ¿cuál modelo es mejor? Basado en el R cuadrado, obviamente es este segundo modelo, el que está en logaritmos. Entonces, de esa manera yo puedo compararlos de nuevo. Entonces, no me quedo con que no puedo compararlos, sino que puedo hacer transformaciones para volverlos de nuevo a que tengan la misma variable dependiente y el número de variables de eso ya lo tenía. Bien. Y luego vemos la función de producción Cobb-Douglas. Usamos la tabla 7.3. Y aquí tenemos esta tabla. Entonces tienes los estados de Estados Unidos, tienes cuál fue la producción, cuál fue su trabajo o sus trabajadores y cuál fue su capital. Bien. Entonces, como saben, la función de producción Cobb-Douglas básicamente es una función creciente que depende de los factores de producción, en este caso de dos, trabajo y capital. Y usualmente la función de producción de Cobb-Douglas se lo delimita como una exponencial
Por eso, nosotros tenemos que tomar el logaritmo para ponerlo a nivel y de esa manera obtenemos la linealidad que nosotros queremos. Eso estoy haciendo acá en Red 9. Y entonces, estoy obteniendo la función de producción Cobb-Douglas, donde depende de la producción y depende del capital y el trabajo. Obviamente es una función creciente y hasta cierto punto donde empieza a tener rendimientos marginales decrecientes. En este caso no te muestro la segunda parte cuando empieza a tener rendimientos marginales decrecientes, únicamente te muestro la primera. Bien, entonces hicimos de este modelo. Puedes interpretarlo exactamente de la misma manera como los hemos hecho todos. Entonces, en este caso, tienes que ver significancia estadística, si es que el trabajo es estadísticamente significativo, si el capital es estadísticamente significativo. Y si se rechaza el test de la prueba F. También puedes ver el R cuadrado. Podemos ver el R cuadrado ajustado, en este caso es un 96%, y te está diciendo bastante respecto a que la producción depende de estos dos factores de producción. Y lo que también puedes encontrar es justamente qué tipo de rendimientos de escala tenían esta economía. Y para ver los rendimientos de escala, lo que hace es hacer un phi que depende de los betas. En este caso del beta 2 y del beta 3. Y dependiendo del resultado, si esto es igual a 0, te va a decir que tiene rendimientos constantes de escala. Si esto es mayor a 1, tiene rendimientos crecientes de escala. Y si es menor a 1, tiene rendimientos constantes de escala. Bien. Pues en este caso tenías rendimientos constantes de escala. Lo interesante sería verlo en distintas épocas, ¿no? Por ejemplo, en la época cuando en 1929, cuando Estados Unidos tiene una decaída, en una época en que estén creciendo y en una época donde estén con rendimientos constantes que tengan una estanflación. Y bueno, este ya se le consideraría como un tipo de modelo no lineal, porque si tú te das cuenta ya empezamos a ver ciertas curvaturas y ya nos salimos un poco de lo que hemos estado viendo. Aunque mantenemos nuestras propiedades de mínimos cuadrados ordinarios y seguimos usando todos los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, vemos que puedes hacer algunas modificaciones aplicando logaritmos o aplicando polinomios para poder aliar funciones que rompan esa linealidad. Entonces, por ejemplo, acá ya tienes curvaturas en la función Cobb-Douglas y en la regresión polinomial vimos que también puedes encontrar o hacer curvaturas usando todavía mínimos cuadrados ordinarios, porque de ahí si quieres usar ya modelos más no lineales, eso lo vemos el próximo semestre, puedes usar kernels, puedes usar smoothing, puedes usar diferentes tipos de modelos que te permiten no linealidad. Bien, entonces para la regresión polinomial usamos la tabla 7,4. De nuevo convertimos en número y cambiamos los nombres. Y lo que vamos a hacer es un modelo polinomial, donde tú
En este caso, como queremos determinar los costos versus la producción, lo que vamos a hacer es este modelo que depende de la producción elevado al cuadrado y de la producción elevado al cubo. Esto es lo que se denomina como modelos de regresión polinomial, porque si te das cuenta es exactamente la misma variable, pero está elevada a distintos polinomios. ¿Y cuál es la idea detrás de esto? De que a veces una variable no te dice mucho cuando está elevado a un polinomio 1, sino que una variable te puede decir más cuando está elevada a un polinomio 2, polinomio 3 o polinomio 4. ¿Cuándo pasan estos casos? Cuando tú usualmente tienes curvaturas. Entonces, por ejemplo, vimos el ejemplo de la edad respecto al salario. Y vimos que tenías tú una curvatura. Empezabas a ganar bastante a medida que incrementas tu edad, pero llegaba un punto donde ya empezaba a decrecer. Para este tipo de modelos es lo que tú necesitas de elevar un polinomio, justamente para que el modelo pueda captar esta curvatura. Porque si hiciéramos un modelo de regresión lineal, fuera así. Entonces, usualmente se lo usa cuando usas variables, por ejemplo, como educación eh, o como experiencia, porque usualmente tienen esta misma forma, esta forma de curva. O en este caso, como estamos viendo, que queremos un modelo de el costo de producción, y entonces para hacerlo en R únicamente ponemos una I y con eso le determinamos a R, o le decimos que haga todo lo que está dentro de esta I, en este caso hacer la producción elevado al cuadrado y la producción elevado al cubo. El resultado es exactamente el mismo que siempre hemos tenido. Te va a dar significancia estadística por cada uno de estos polinomios. Entonces, este está elevado a la 1, elevado a las 2 y elevado al cubo. En este caso te está mostrando que hay significancia estadística en cada uno. Y por lo tanto estamos comprobando que en este modelo de costo total versus producción, en realidad sí necesitas polinomios. Si es que aquí te hubiera dado que no es estadísticamente significativo, entonces podrías decir que no necesitabas elevar al cuadrado. O si aquí te daba que era no estadísticamente significativo, significaba que esta variable la podías borrar. Pero en este caso nos demuestra que todas las variables son importantes y por lo tanto es un buen modelo. Si vamos a leer el cuadrado, también te dice eso, que el 99% de las variables X están representando la varianza de la variable Y. La prueba F también te da un rechazo de la hipótesis nula de que los betas son cero conjuntamente. Otra forma de hacer exactamente lo mismo, en vez de estar poniendo i elevado a tanto, i elevado a tanto, es usar la función poly y le dices de qué. Entonces, hazme el polinomio de producción de cuántos grados, de 3. Y te debe dar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, el modelo obviamente te está mostrando una curvatura donde tienes un incremento, un decremento y luego un incremento.
Y eso también lo puedes ver acá. El beta 2 es positivo, el beta 3 es negativo y el beta 4 es positivo. Entonces se está mostrando la forma que está obteniendo la curva de costos de producción. Y de nuevo, esto es importante si tú quieres aplicar para microeconomía. Obviamente tendrías que juntar con la función de producción para encontrar los puntos óptimos. Bien. Ok, ¿alguna pregunta respecto a esto? Economista, una consulta. Anteriormente, antes de ver lo que son los polinomios, se mostró una tabla donde estaban los países, pero en el momento que yo estaba corriendo el modelo igual que usted, no me salía. Tal vez es porque me falta alguna librería. ¿No? ¿Qué quieres ver esto? Es Ok. la tabla 7, me parece que era, donde estaban los países. Eso Ajá, exactamente. Le corro, pero no me sale. es lo que está acá. Si quieres verlo así. Ahí ya listo, economista. Muchas gracias. Bien, entonces la idea es que veas que aumentar una variable más en realidad me da mayor capacidad para mejorar mi modelo. Pero también debo tener en cuenta que puedes tener algunos problemas de sobreestimación o de interpretabilidad. Bien, pero aumentar más variables obviamente es mucho mejor para mi modelo. Como lo demuestra acá, tanto para la función Cobdulas como para esta función de costos de producción, incrementar más variables, salirnos de las dos variables, mejoró bastante mis modelos. Bien. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, economista. En la parte casi más arribita, usted le corre una regresión y hace la comparación entre dos valores que se aproximan, pero también le sale una parte que dice NA. ¿Qué significa esa parte? Ah, no me acuerdo dónde era. A ver, acá. ¿Esto? Sí, Ah, no, yo le puse porque como iba a ser una matriz de 3 por 3 tenía que ponerle aquí un valor. Si no le pones aquí algún valor, te va a dar error. ¿Dónde está esto? listo. Muchas gracias, economista. Y además, fíjate que aquí tienes un beta. O sea, solo hay el intercepto y el beta 2. Entonces, por eso aquí en beta 3 obviamente va a ir 0 o no aplica porque no existe una variable más. Y lo mismo pasa acá abajo. No hay una variable 3, por eso está como neo. Bien. ¿Alguna pregunta más?